Hola a todos, ¿cómo estáis? Si no queréis comer cuento, si queréis pensar por vosotros mismos, este es vuestro canal, Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Bueno, pues hago este vídeo porque llevo ya 7 años viviendo en América Latina y aquí se repite mucho la expresión de imperialismo yanqui y todos le echamos la culpa a los norteamericanos. Tengo que decir también, es verdad, que en mi opinión, para que en América Latina nos vaya fatal, nos basta con nosotros mismos. Ahora, si nos vamos a la historia, ¿hay algo cierto sobre esto? Sobre que los yanquis abusaron de su posición de fortaleza a nivel geopolítico en el continente. Pues sí, bueno, vamos a verlo. ¿Cómo comenzó toda esta historia? Bueno, pues todo esto empieza en 1884, cuando se celebra una gran conferencia en Berlín, donde están todas las grandes potencias europeas para repartirse el mundo en colonias. Y a los Estados Unidos de América no se le invita a esa conferencia. Hay que decir que en aquella época, a finales del siglo XIX, Estados Unidos era una potencia emergente, pero no lo que es a día de hoy. Bueno, a los norteamericanos les sentó fatal que ellos no estuvieran sentados en Berlín, pero pocos años después le pusieron a esto un remedio. ¿Cuándo arranca esto del imperialismo yanqui? Pues arranca ni más ni menos en 1898, con lo que fue la guerra hispano-cubana. Lo que sucede en aquel momento en Cuba es que hay una guerra de independencia, los cubanos se quieren separar de España y los norteamericanos entran por medio, siempre obvio, en defensa de la democracia. Entonces, en toda esta historia intervienen toda una serie de personajes muy oscuros, como es, por ejemplo, William Randolph Hearst, que es el creador de la prensa moderna, y en esta guerra se acuñó la famosa frase de «tú ponme una foto que yo te pongo la guerra». Entonces, lo que hizo la prensa norteamericana es exagerar muchas de las cosas que había en Cuba. Estados Unidos intenta y bloquea la isla y cuando mandan su armada de guerra, pues los españoles no responden hasta el punto de que hay un barco, que es el Maine, que entra al puerto de La Habana. Ahí podéis ver una imagen del barco. Bueno, pues una vez que el barco de guerra entra dentro del puerto de La Habana, obviamente sin permiso de las autoridades españolas, pasan unos días y el Maine, ¡boom!, explota y se va al carajo, muriendo un montón de gente. Bueno, lo que hace enseguida la prensa norteamericana y los norteamericanos es echar la culpa a los españoles de que le habían puesto una mina al barco. Aquí veis cómo quedó el Maine después de la explosión. Bueno, después de que explote el Maine, pasan un par de meses, Estados Unidos le declara la guerra a España y, obvio, pues nos dan una paliza en la guerra, una cosa absurda. Se quedan con Cuba, que fue un protectorado norteamericano durante 3 años, y se quedan con algunos sitios que nunca han soltado, como por ejemplo es Puerto Rico, ¿vale?, que sigue siendo, a día de hoy es un estado libre asociado de los Estados Unidos de América, y con este sitio que estáis viendo ahora mismo, la isla de Guam en el Pacífico. La isla de Guam y Filipinas se lo compran a España. En la isla de Guam, que hoy día es un lugar súper militarizado y que, si lo veis en el mapa mundi, pues es un lugar clave, ¿vale?, para los intereses norteamericanos en el Pacífico. Además, por cierto, es un paraíso donde dicen que hay unas maravillosas playas y uno también está genial. Bueno, pues se quedan con la isla de Guam, se quedan con Puerto Rico para siempre, hasta el día de hoy. Se quedaron también, como he dicho, con Filipinas, donde hubo un genocidio de más de 1 millón de personas. Es otro día, os lo cuento en otro vídeo. Y de Cuba, lo que nunca soltaron es
la base militar de Guantánamo. A toda la gente le extraña esto cuando dice, pero Cuba es un país comunista, ¿cómo hay una base militar norteamericana? Muy sencillo, con ese pequeño terreno se quedaron en la guerra hispano-cubana. Instalaron allí una base militar y obviamente no la van a dejar nunca en la vida. Bueno, después de que hubiera esta guerra y ellos tienen ya mucha más influencia en el Caribe, pues con esto, obvio, no les bastó. Y lo que sucede es que en 1903 Estados Unidos apoya la independencia de Panamá respecto a Colombia. ¿Y por qué apoyan la independencia panameña? Muy sencillo, ellos apoyan la independencia panameña para quedarse con la gestión del Canal de Panamá que une los océanos Atlántico y Pacífico y tener así control de buena parte del comercio mundial y convertirse realmente en una gran potencia. Bueno, pues ya la posición norteamericana del continente, digamos, era importante. ¿Se quedaron ahí los norteamericanos? Obvio no, ni mucho menos. En medio de toda esta historia, y conforme va avanzando el tiempo, aparece un personaje muy nefasto en todo esto. Y este señor no es ni más ni menos que Woodrow Wilson, el presidente de los Estados Unidos de América cuando la Primera Guerra Mundial, que este señor sí llega y dice, bueno, señores, los intereses económicos norteamericanos tienen que ser defendidos en el continente como sea. Después de hacer ese tipo de cosas o digamos apostar por este tipo de influencia norteamericana y dejar, por ejemplo, además, que la gripe española pasara al mundo porque él tenía conocimiento de que la famosa gripe española, la pandemia que mató entre 50 a 100 millones de personas, que no empezó en España, empezó en Estados Unidos, él tenía conocimiento y aún así dejó que fueran los soldados norteamericanos a Europa. Pues después de todo eso, y también por cierto era simpatizante del Ku Klux Klan, le dieron un premio Nobel de la Paz, porque este señor apoyó el nacimiento de la Sociedad de Naciones, hoy día Naciones Unidas. Realmente algo patético y aborrecible. Bueno, pues por este mandato de Woodrow Wilson, en el sentido de decir nuestros intereses económicos están por encima de cualquier consideración, arrancan unas guerras que pasan a la historia como las guerras bananeras. En concreto, Estados Unidos interviene en diferentes países para velar por sus intereses económicos. Países como Haití fueron tomados por Estados Unidos, países como República Dominicana. Hubo intervenciones militares también en México, en diferentes puntos de Centroamérica. E incluso una matanza a finales de los años 20 del siglo pasado aquí en Colombia. Repito, esto pasó a la historia como las guerras bananeras. ¿Y por qué se les llamaba así? Porque muchas de esas guerras eran para tener en cuenta los intereses comerciales de una empresa que era la United Fruit Company, que importaba bananas a Estados Unidos y obviamente las quería a un precio ridículo, con mano de obra prácticamente esclava aquí en América Latina. Bueno, pues esto ha sido, todas estas cosas son las que han hecho que hablemos de esta expresión, que es la del famoso imperialismo yanqui. Realmente Estados Unidos no se comportó bien a principios del siglo XX con el resto del continente, puso la bota. Quizás el último episodio nefasto de esto, y fue hace muy poco, es el apoyo de la CIA para que el general Pinochet fuera dictador en Chile, pasando por encima del rodillo de su imperio por la democracia chilena, ya que Allende le sonaba a un tipo demasiado de izquierda. Y realmente el imperialismo yanqui sí ha moldeado nuestra historia. A día de hoy yo creo que esto
ya es muy distinto. Siguen teniendo una gran cantidad de intereses geopolíticos en la región, pero solo, digamos, actúan de una forma muy contundente contra países que son declaradamente comunistas, como sería el caso de Venezuela y de Cuba. Pero bueno, ¿quién fue el militar norteamericano que encabezó estas famosas guerras bananeras de las que prácticamente nadie habla? Pues este señor no es ni más ni menos que Smedley Butler. Smedley Butler, que es este señor que os estoy comentando, es el militar que encabeza muchas de esas conquistas y muchas de esas batallas. Bueno, pues este señor, cuando se retiró, se avergonzó tanto de lo que había hecho en América Latina y en otros continentes que dijo lo siguiente. Y aquí lo tenéis, lo vamos a dejar un tiempo largo por si lo queréis leer, y si no, con que lo googleéis aparece ese discurso suyo, esa carta suya que es pública. Lo que dice este militar es que el gobierno norteamericano le utilizó en función de los intereses de las grandes empresas de Wall Street. Se arrepiente de todo lo que hizo por su país, porque piensa que no fue por su país, sino que mató miles de personas en nombre de grandes compañías comerciales norteamericanas, y además se compara con mafiosos como Al Capone. Él comenta que Al Capone, digamos que controlaba 3 distritos de Chicago y él tuvo guerras en tres continentes para salvaguardar los intereses de Wall Street. Una historia muy triste, pero una historia real. O sea, cuando aquí nos dicen imperialismo yanqui, y por eso he hecho este vídeo, tenéis que saber que incluso los militares que llevaron a cabo aquellas batallas, aquellas guerras, se arrepintieron de lo que hicieron, porque fue algo totalmente injusto. Esperemos que hoy día las relaciones entre países sean más sensatas y que no haya tanta barbaridad. Yo, por ejemplo, en Colombia me escandalizo cuando nos quieren imponer desde Estados Unidos que utilicemos glifosato desde aviones contra cultivos de coca, cuando el glifosato desde hace tiempo se sabe que puede producir cáncer. Auténtica barbaridad. Pues bueno, esperemos que las administraciones norteamericanas ya se adapten a este siglo XXI y estos tiempos, aquellos tiempos, no se repitan. Y he hecho el vídeo simplemente para que sepáis de dónde viene aquello del imperialismo yanqui, que como podéis ver tiene una gran razón de ser. Aún así, repito, para que en América Latina lo hagamos todo fatal, no nos hace falta nadie. Esforcémonos en un continente mejor y esforcémonos en ser hermanos, señores, hermanos latinos, que además tenemos un mismo idioma. Bueno, señores, espero que les haya gustado el vídeo, denle a la campanita para suscribirse y aquí pronto regresarán más vídeos de Oculto tras la sombra. Hasta luego.